Bien, entonces esta primera clase que voy a hacer es de ecología, ¿ya? Entonces la idea es que podamos ver cuáles son las cosas más importantes, porque ecología consiste en un 36% de la prueba. Así que si la manejamos bien, nos va a ir súper. Ya 36 para común, 37 de mención, es harto. ¿Ya? Me están pidiendo inmunidad, lo pensaré. Ya, obviamente depende de mi tiempo también. Pero voy a hacer el intento de hacerles de todo lo que pueda de aquí a la PSU. ¿Ya? Bien. Voy sacando las cositas aquí. Vamos a ver, el primer tema es productividad. ¿Ya? Eh, con productividad nos referimos a cuánto los productores producen, dada la redundancia, para el ecosistema. Es decir, cuánto material ellos pueden dejar disponible para los siguientes niveles tróficos. Entonces, dependiendo obviamente del ecosistema, hay ecosistemas que son más productivos que otros. Por ejemplo, la selva obviamente es muy productiva en comparación al desierto. Ya. Les voy a enseñar la ecuación de productividad, que es básicamente algo que yo he visto que se pregunte. No hay más que eso. ¿Ya? Ah, se van a caer. Quizás este no fue el mejor sistema, estoy inventando. Ya. Bueno, acá tenemos lo que es la productividad. Bien, primero tenemos la energía solar. De la energía solar, obviamente las plantas no lo utilizan todo, ¿ya? Utilizan una parte. Aquí sería esta flechita que está aquí, ¿ya? Esta energía utilizada le vamos a llamar productividad primaria bruta, que es lo que sí utilizan, ¿ya? Pero de esta productividad primaria bruta, solamente ocupan una parte para ellas mismas, que es la que llamamos R, la energía utilizada para su propio metabolismo. Con metabolismo nos referimos a todos aquellos procesos que hace la planta, ¿ya? Entonces, de la energía solar, que en realidad puede ser cualquier energía lumínica, ¿ya? Vamos a ocupar parte. Esta parte, las plantitas que ocupan, digamos que con lo que producen, hablamos de productividad primaria bruta. Lo que ocupan para ellas le llamamos R. Y lo que sobra, es decir, que deja disponible para los siguientes niveles tróficos, entonces le llamamos productividad primaria neta. ¿Ya? Productividad primaria neta. ¿Qué quiere decir eso? Que es, bueno, uno dice neto, por ejemplo, cuando tú compras algún producto, lo neto es lo que viene, si tú compras una cosa que está como almacenada, por ejemplo, en líquido, ¿ya? Como estas cosas en conserva, lo neto sería solamente lo que consumiríamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto en esta ecuación? La productividad primaria neta es igual a la productividad primaria bruta menos la respiración celular, ¿ya? Es decir, que la productividad que queda disponible para los siguientes niveles tróficos corresponde a todo lo que o sea, tú menos lo que la plantita ocupa. ¿A qué nos referimos con productividad? Básicamente a la glucosa y todos los materiales que ella produce gracias a la energía lumínica. ¿Ya? Bien, para los que se están uniendo estamos haciendo una clasecita de ecología. ¿Ya? Lo estoy diciendo de la mejor manera que puedo, porque si les mostraba desde el computador se iba a ver el brillo y no se iba a ver bien. Así que voy mostrando estas tarjetitas. Bien, espero hayan entendido el concepto de productividad. ¿Lo entendieron? Y háganme un dedito o algo para saber. ¿O alguna pregunta hasta aquí? ¿De qué es la productividad? ¿O a qué nos referimos con esto? Sí, varios me están pidiendo guardarlo. Lo voy a guardar, no se preocupen. Va a quedar para la posteridad por siempre. ¿Ya? Bien. Vamos a ver entonces ahora cómo se mueve esta energía y materia en los ecosistemas. ¿Ya?
porque sabemos que los productores son la base de las cadenas, digamos, de todos los ecosistemas. Ya. Acá hay una trófica, que no hay que confundirla con la trama trófica. ¿Ya? Las cadenas tróficas es cuando evaluamos el movimiento de materia y energía en una sola dirección. Entonces siempre vamos a tener los productores en la base, luego el consumidor primario, secundario, terciario. ¿Ya? Me encanta ver muchos deditos para arriba, gracias. Entonces, eso es una cadena, solamente en una dirección. Observen que la materia y la energía se mueve de aquí hacia acá. Por eso la flecha está aquí hacia acá. Hay muchas personas que cuando les hacen dibujar una cadena trófica, dibujan la energía de aquí hacia allá, pero eso está incorrecto. ¿Ya? Porque no es que la mariposa se coma la planta, sino que la energía y materia de la planta se transfiere a la mariposa. ¿Ok? Y así va pasando nivel por nivel. Sí, voy a guardar el video, no se preocupen. ¿Ya? Pasemos entonces ahora a la trama trófica. En la trama vemos muchas interacciones. ¿Ya? Aquí hay muchas interacciones. Entonces, nosotros igual podemos ver cadenas dentro de una trama. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena. O aquí. Esta palomita que está acá cumple más de un rol. Por ejemplo, si evaluamos en esta cadena, es un consumidor primario. Pero si lo evaluamos en esta cadena, es secundario. Entonces hay que ir mirando bien que los organismos en una trama trófica pueden tener más de un rol. ¿Ya? Porque a veces hay algunas preguntas así. ¿Ya? Entonces, repito. En una trama trófica, los organismos pueden tener un rol, con excepción de los productores, que siempre son productores. ¿Ya? Por ejemplo, esta paloma tiene el rol de consumidor primario y además de consumidor secundario, dependiendo qué cadena yo esté evaluando. ¿Ya? Entonces hay que leer las preguntas cuando hablen de eso. Este movimiento de energía yo lo puedo representar en pirámides. En las pirámides siempre vamos a ver en la base a productores y más arribita los niveles tróficos. ¿Ya? Acá tenemos la pirámide de energía. ¿Ya? A ver, hay una pregunta. ¿La punta de la flecha me indica hacia dónde la energía? Sí. Sí, exactamente. Los descomponedores están... Sí, a ver, déjenme buscar la imagen. Sí, en alguna parte tendría que ir a lo largo de toda la cadena. Ya cuando ¿ya? En cualquier momento. Perdón, quizás es mi internet, pero nada que hacer, lo siento. Entonces, como les decía, aquí los descomponedores en cualquier nivel. Observemos una pirámide de energía. Ya, aquí tenemos una pirámide de energía. La pirámide de energía, como pueden ver, tiene también sus ¿ya? Productores entonces en la base. Y los demás. Ahora, es la pirámide de energía que no tienen pues, otras pirámides. Que en general, los niveles siguientes tienen aproximadamente un 10% de energía que lo que tenía el anterior, pero no es siempre. Ya no es siempre, sino que es un aproximado. En general, el siguiente nivel trófico tendría un 10% del anterior. ¿Ya? Sí, lo voy a guardar video, no se preocupe. Voy a guardar y ojalá el video que guarde quede en mejor calidad. ¿Ya?
Bien. Entonces, veamos y comparemos con el de biomasa. El de biomasa, a diferencia del anterior, mide el peso seco. ¿Qué quiere decir peso seco? Que si yo tomo, por ejemplo, supongamos que quiero medir el peso seco de hojas. Si yo quiero medir el peso seco de las hojas, yo las voy a tomar y las voy a secar y las voy a amasar. Eso es el peso seco, ¿ya? Que es distinto a amasarlo así nomás. Por esa razón es que, si bien en la mayoría de los ecosistemas vamos a encontrar más grande en los productores que los niveles, en el caso de los ecosistemas, a veces podría suceder que los productores tienen menos peso seco que los siguientes niveles. ¿Por qué? Porque tienen mucho porcentaje de agua. ¿Ya? Entonces, repito, en la pirámide de biomasa vamos a ver que los productores igual deberían tener un mayor peso seco. Es decir, que yo seco un organismo, es mi peso seco. Sin presencia, pero en los marinos podría ser que tengan menos. ¿Por qué? Porque tienen mucha presencia de agua los productores, que es el fitoplancton, ¿ya? Entonces, si yo le quito el agua, al final es más chiquitita. La pirámide de número. ¿En qué consiste la pirámide de número? Es contar. Entonces, si yo cuento cuántos, por ejemplo, pastos tengo en relación a las langostas, debería haber más. Ahora, podría ser que la base de la pirámide sea distinta. ¿Por qué? Porque, miren aquí, un árbol, en este caso un peumo, puede sostener a un gran número de organismos, ¿ya? Entonces, por esa razón, podría estar invertido. Y la última pirámide, que en realidad la quise poner aquí, aunque a veces se evalúa aparte, es la pirámide de bioacumulación. Acá vemos representados números en la base, número de organismos por número de edades, pero simultáneamente nos indica cuánto contaminante hay por nivel trófico, cuántas partículas de contaminante por nivel trófico, ¿ya? Y si vemos la concentración, que es la base, ¿ya? Bien, ¿hay consultas hasta aquí sobre las pirámides? Acá me preguntan, ¿con la pirámide de biomasa puedo sacar la pirámide de número? No necesariamente, porque de hecho no es como tan fácil, porque en la pirámide de biomasa solamente están hablando de masa, cuánto masan esos organismos, pero no me dicen su tamaño, entonces no puedo calcular cuántos son, ya son distintos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No me están apareciendo, así que asumo que no hay más. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar de la dinámica de masas. Aquí dice, ¿por qué los productores tienen más peso seco? Ya, voy a explicar de nuevo lo de peso seco. Supongamos que yo quiero, a ver, voy a dibujar en la pizarra. Y supongamos que yo tengo esta hoja. Oh, que está malo esto. Ya tengo esta hoja. Pero esa hoja, masa, supongamos 3 gramos. Supongamos que masa 3 gramos. Si yo le quito todo el agua, es decir, si yo la digo y me queda así toda feita y arrugada. Oh, chiquillos, mis plumones están todos malos. Se cae. A ver, ya, si yo agarro esa hojita cuando está toda seca, ¿cuánto va a amasar? Supongamos que pesa 1 gramo.
Entonces, este sería su peso seco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está sin agua. ¿Ya? Entonces, eso sería el peso seco. Y eso es lo que se mide en la pirámide de Biot. No el organismo completo, sino que disecado. Por esa razón es que en el ecosistema acuático a veces los productores tienen menos peso seco porque tienen mucha presencia de agua. Me preguntan por la pirámide de bioacumulación. Lo que representa esa pirámide es solamente las partículas contaminantes se van moviendo a nivel de los niveles tróficos. ¿Ya? Bien, continúo entonces con que vuelva a población. Ya voy a retomar el tema entonces. Estábamos hablando de población y que población son organismos de un mismo, digamos, de una misma especie que viven en un mismo lugar y tiempo determinado. Varias poblaciones que viven en un lugar y tiempo determinado se llaman comunidad, ¿ya? Que también reciben el nombre de biocenosis. Continuamos. Entonces, cuando esta biocenosis se suma con el biotopo, es decir, el lugar donde vive y todas las condiciones ambientales, biotopo, armamos el ecosistema. Entonces, el ecosistema es la biocenosis más su biotopo. Ahí tenemos el ecosistema. ¿Ya? Eso era todo lo que quería decir para recordárselos. Bien, vamos a ver cómo interactúan las especies entre sí. ¿Ok? Tenemos dos tipos de interacciones, las intraespecíficas y las interespecíficas. Intraespecífica quiere decir que son entre la misma especie. Intraespecíficas que son entre especies distintas. La verdad es que intraespecíficas no se ven mucho en la PSU, nunca he visto una pregunta al respecto, pero vi en un material de CPECH que igual mencionaban algunas y se las voy a comentar. Tenemos la forma intraespecífica estatal, que es cuando dentro de una población se organizan de tal manera que tienen distintos roles, como por ejemplo las abejas, que tienen una abeja reina, y así con los trabajadores de esa colonia. ¿Ya? Ahora, ojo, nosotros decimos colonia de abejas, ¿cierto? Colonia de hormigas, pero tienen una interacción de tipo estatal, que es diferente a la forma colonial, que es simplemente estar juntas, ¿ya? Vivir juntas. Como los corales. Tenemos la familiar, como gran parte de las aves, que forman sus niditos, ¿cierto? Y que muchos de ellas incluso son monógamas, ¿ya? Entonces ellas son familiares. Y tenemos también la gregaria, que es cuando por locomoción viven juntas, ¿ok? Como los caballitos salvajes, que andan juntos todos de un lado para otro. Parece que ahora se está viendo mucho mejor, ¿cierto? Espero que sí. Ya. Las interacciones entre las comunidades pueden ser positivas, negativas o neutras para los distintos organismos que estén participando, ¿ya? Por ejemplo, tenemos unas que son positiva-positiva, positiva-negativa, negativa-negativa, neutra, positiva, y esto igual significa neutro, se ocupa menos, sí, positiva. Bien, ¿qué tipos de interacciones hay? Esta es como la clasificación general, ¿ya? Primero tenemos la competencia, que vamos a ver que hay intra e interespecífica. Depredación es el otro nivel. Y aquí en depredación tenemos de dos tipos. La depredación en su sentido más específico, que es cuando un depredador va por su presa. Y el parasitismo, que igual es un tipo de depredación. ¿Por qué no se considera una depredación normal? Porque como son organismos muy chicos, no logran matarte con obviamente chupar sangre, por ejemplo. Aunque podrían eventualmente. Tenemos las interacciones cooperativas, comensalismo, mutualismo, protocooperación, y el amensalismo, que de cooperativo no tiene nada, pero está en esta clasificación. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿ya? Hasta hace un tiempo, mutualismo y protocooperación eran términos que se ocupaban de dos maneras distintas. La primera es que
había una cosa que se llamaba simbiosis, y la simbiosis tenía dos tipos. El mutualismo, que era cuando los organismos necesitaban vivir los dos juntos, y la protocooperación, cuando no necesitaban vivir juntos. Eso salía en algunos libros. En otros libros salía que mutualismo habían dos tipos, que simbiosis era cuando necesitaban vivir juntos y protocooperación cuando no necesitaban vivir juntos, ¿ya? Pero ahora para la PSU ninguno de los dos funciona, y yo se les voy a explicar después cuáles son las diferencias para que a ustedes les quede mucho más claro. Hablemos de competencia. Tenemos la competencia intraespecífica, que por ejemplo sea por comida o quizás por la reproducción, pero es dentro de la misma especie. Y tenemos la interespecífica, que entre dos especies distintas, por lo mismo, por reproducción no, pero sí por terreno o algún alimento. Pero es súper importante lo siguiente en la competencia. Solo ocurre si falta algún recurso, es decir, si hay suficiente alimento, nadie va a entrar a competencia. Y eso es súper importante, porque algunas personas creen que los animales andan compitiendo por la vida. No, solamente si para ellos es una necesidad, ¿ok? Si es para necesidad van a entrar en competencia, porque si no es gasto de energía innecesario. La depredación, en su sentido más amplio, ya que es cuando un depredador va por una presa. Sí, eso es como bastante fácil de entender. Tenemos por aquí el marfil pescador comiéndose un pececito, ¿ya? Eso sería la depredación típica. Y este comportamiento tiene un patrón que es este, y que salió en una de las PSU, ¿ya? Que es, por ejemplo, acá tenemos depredador y presa, ¿ya? Entonces, cuando aumentan los depredadores, ¿qué creen ustedes que pasa con la presa? Disminuye. ¿Por qué? Porque mientras más hay organismos que se lo puedan comer, van a disminuir lo que comen. Pero si disminuye la presa, entonces los depredadores no van a tener que comer. Entonces disminuyen. Lo mismo. Después va, y como disminuyeron los depredadores, ahora la presa puede seguir viviendo, por lo tanto aumenta. Si aumenta, aumentan los depredadores. ¿Ya? Entonces por eso vemos estas líneas que se siguen una a la otra. ¿Ya? Si uno aumenta, el otro disminuye, aumenta también. Perdón. Si uno aumenta, claro, el otro aumenta, y si disminuye, el otro también disminuye. ¿Ya? Este gráfico salió en la PSU, así que sería súper bueno que pudieran como más o menos manejarlo o tenerlo claro. ¿Ya? Parasitismo. Aquí ocupamos una palabrita que se llama huésped y parásito. El parásito es aquel que se aloja en el huésped. Y ustedes dirán, ¿qué? Porque huésped en realidad se ocupa, como por ejemplo cuando tú vas a tener a una persona en tu casa, tú dices que tienes un huésped. Pero para este contexto es al revés. El huésped es quien aloja. O sea, si tú tienes piojos, tú eres el huésped, ¿ya? Y los piojos son tus parásitos, ¿ya? Entonces es diferente a cómo uno está acostumbrado a concebir la palabra huésped. Ya es todo lo contrario. Así que acuérdense. Ahora bien, en el contexto de lo que es ecología se está dejando ocupar la palabra huésped por lo mismo, porque trae confusión. Dentro de los parásitos puedes tener ectoparásitos y endoparásitos, es decir, parásitos que viven fuera de tu cuerpo y dentro de tu cuerpo, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay unas caris lumbricoides, está el macho y la hembra, y ellos viven en el intestino, ¿ya? Por lo tanto serían endoparásitos. Luego tenemos el comensalismo, que es una relación en la cual una especie se ve beneficiada de otra, pero esa especie no se ve afectada ni positiva ni negativamente. Es, por ejemplo, aquellos organismos que se alimentan de los desechos de otra. Para el organismo que hizo esos desechos no le afecta ni le aporta nada, pero para el otro es su alimento, por lo tanto se ve beneficiado, ¿ya? Como el tiburón y las rémoras, porque el tiburón va dejando rastros de lo que come y también sus escamas, y eso se las va comiendo las rémoras, ¿ya? Tenemos aquí, yo les decía que íbamos a entrar las palabras nuevas. Está el mutualismo obligado.
cuando ocupamos la palabra obligado significa que sin eso no se puede vivir, ¿ya? Entonces tenemos especies que dependen una de la otra para poder vivir. Es una interacción positiva porque ambas se ven beneficiadas de estar juntas, pero si no están juntas mueren, ¿ya? A eso le llamamos entonces mutualismo obligado. Esta terminología es de Demre, por lo tanto sería muy bueno que si ustedes lo aprendieron como mutualismo, como protocooperación y todas esas cosas, lo saquen de su cabeza y se metan esta, ¿ya? Mutualismo obligado. Y por otra parte tenemos el mutualismo facultativo. La palabra facultativo la ocupamos en biología para aquellas cosas que puedo hacerlas, pero puedo no hacerlas si no quiero. Y si las hago, es mejor. Por ejemplo, en este caso, en las especies, si no viven juntas, no mueren. Pero si vivimos juntas, estamos mejor. Por eso es positiva, pero es facultativa. Tengo la facultad de hacerlo, pero no es obligado. ¿Ya? Es mejor para mí, pero no es obligado. No me va a traer ningún perjuicio. ¿Ya? Tenemos, por último, el más triste de todos, que no sé, me da penita, pero ya, que es el amensalismo, donde una especie se ve perjudicada por otra y esa otra no gana nada, como por ejemplo los árboles grandes que no permiten que le llegue la sombra a los árboles chiquititos. ¿Ya? Bien, ¿qué otra duda tienen respecto de las, digamos, interacciones? ¿Tienen alguna duda que pueda ir como responderles? ¿Dudas de las interacciones? Las guías con nota. No sé, las guías con nota Bastifer, ¿a cuál la relacionaste? Pero supongo que si te queda bien el ejemplo a ti, está bien. ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿No? Comensalismo lo vimos. Ya, a ver. Mutualismo facultativo es aquel que me ayuda si estamos juntos, pero no es necesario que estemos juntos. Y el mutualismo obligado es que debo sí o sí estar juntos, si no me muero. ¿Ya? Ya, el amensalismo parece que hay hartas dudas. El amensalismo es muy triste porque en el fondo le hago daño a alguien y no gano nada. ¿Ya? Acá los árboles grandes, como son muy grandes, le tapan la luz a los chiquititos. ¿Ya? O sea, estos árboles grandes viven ellos y viven nomás, pues no hay ningún problema con eso. Pero, ¿qué pasa con ellos? Que como son tan grandes, le tapan la luz a los más chiquititos. Y esos chiquititos se ven perjudicados porque no tienen lucecita. Pero los árboles grandes le da lo mismo, o sea, no están ganando nada con hacerle daño a esas plantitas pequeñas. ¿Ya? ¿Quedó más claro ahora el amensalismo? Espero que sí. ¿Cierto? Donde una especie perjudica a otra, pero no gana nada a cambio. Los árboles grandes no ganan nada por perjudicar a los chiquititos que no reciben luz. ¿Ya? Bien, pasemos a este otro tema, que es la abundancia y distribución de los organismos. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa acá? Que hay dos conceptos importantes que a veces como que se confunden. Aquí me están diciendo biocenosis y simbiosis. Biocenosis es un sinónimo de comunidad y simbiosis es simplemente vivir juntos, pero esa palabra ya está quedando out, no se está ocupando. ¿Ya? Las abejas y el polen es facultativo porque andamos mucho mejor, pero la abeja no necesita específicamente polen para vivir, pero lo hace muy bien, es muy bueno para ella. Bien, volvemos a este tema. Cerrado el otro tema. Abundancia y densidad poblacional. Abundancia es el número de organismos en una población. ¿Ya? ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Eso es abundancia. ¿Cuántos? Pero densidad poblacional son cuántos hay en un espacio determinado. Por eso lo encerré aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cuántos hay en un espacio. Y eso es súper importante la diferencia, no la vayan a confundir. Número
y número en un lugar. Estos organismos de una población pueden estar distribuidos de distintas maneras. Pueden estar distribuidos homogéneo o uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Que están más o menos a la misma distancia separados unos de otros. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, en las plantaciones, donde obviamente el humano lo hace ordenadito como salimos nosotros bien cuadrados, o puede ser que, por ejemplo, los depredadores se organizan de esta manera, ¿ya? Entonces, en Chile, por ejemplo, tenemos los pumas, y cuando tú hablas con la gente de campo, ellos te dicen, el puma, no te hablan de los pumas, porque los pumas no andan en clanes, son solitarios. Y eso pasa con los grandes depredadores. Ellos tienen un terreno definido donde cazan, y más o menos a la misma distancia está distribuido uno de otro. Obviamente que no es exacta como en una plantación, pero entendemos que hay una distribución más o menos uniforme. Esta es la distribución agrupada o agregada. Esta ocurre cuando hay, por ejemplo, zonas con mayor nutrición o cuando, por ejemplo, se reproducen aquí mismo, como las bacterias, que cae una bacteria aquí y se va a reproducir aquí, 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 aquí. ¿Ya? Los hongos, por ejemplo, tú los ves bajo un árbol y hay zonas con honguitos, ¿ya? No está todo lleno igual de hongos. Eso es agrupada o agregada. Y la azarosa es que no tiene ningún patrón visible, ¿ya? Esto puede ocurrir sobre todo cuando hay, por ejemplo, mucha abundancia. Si hay mucha abundancia en un sector, entonces los organismos simplemente están todos juntos porque, o sea, no tienen un patrón porque en cualquier lugar da lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver esa distribución azarosa. O, por ejemplo, las semillas llegan y caen en cualquier lugar. No es como que digan, este lugar es mejor y tiene más luz. No, cayó nomás y donde cayó, ahí se germinó si es que pudo, ¿ya? Entonces ahí tenemos la distribución azarosa o aleatoria, ¿ya? Oye, lo escribí mal, me acabo de dar cuenta, gracias por la corrección. Ya. Estrategias de crecimiento. Este es otro concepto, ¿ya? Que tiene que ver con las poblaciones, pero no de la misma manera. Entonces tenemos la estrategia R. Acuérdense, R de rápido, R de ratón. ¿Qué pasa con estos organismos? Tienen como no mucho límite, por decirlo así. Están en un ambiente donde las condiciones son muy buenas. Entonces lo que va a hacer este ratoncito es reproducirse con su ratoncita. Mucho, 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 mucho. Tiene mucha cría, mucha cría, mucha cría y no le importa nada. Crece, no crece, crece su población. ¿Ya? Por eso forma esta curva, que es una curva de J, como le dicen, curva J, o también exponencial. Exponencial es como el término correcto, ¿ya? Y J sería por la forma que tiene, ¿ya? Mientras que la estrategia K es de organismos más grandes y que tiene su lugar una capacidad de carga, es decir, un máximo como punto que el ecosistema los puede aguantar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en una familia hay un máximo de niños que uno puede criar, por decirlo de alguna manera. Entonces, la reproducción llega hasta cierto punto. Por eso es que los humanos tenemos la estrategia K, porque no podemos tener guau, 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 guau por la vida, ¿ya? Porque, ¿qué pasa con la estrategia K a diferencia de la R? Acá hay mucho más cuidado parental. Los papás están más presentes en más años de la vida del organismo y por tanto los recursos son más limitados para este tipo de estrategia. Entonces ellos crecen al principio, crecen, 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 pero después se mantienen en una línea. Y esa línea es la capacidad de carga del ecosistema, es lo máximo que puede aguantar. Por ejemplo, no nos podemos llenar de elefantes. Entonces hay un máximo de elefantes que el ecosistema puede soportar, ¿ya? Esta curva se llama logística, es un crecimiento logístico que empieza con fuerza y luego se mantiene. Crecimiento logístico con forma de S, porque aquí hay como una S, ¿ya? Esos son los dos términos que se ocupan para este contexto, ¿ya? ¿Quedó clara la diferencia entre estas ambas estrategias de crecimiento? ¿Sí? ¿No? No me están llegando los comentarios, así que supongo que sí.
De ahí los veo si es que sale. Hablemos... dice, los seres humanos tenemos un crecimiento exponencial o logístico. Logístico, porque tenemos una capacidad de carga máxima. ¿Ya? Logístico. Como los elefantes. Pocas crías con harto cuidado parental. ¿Ya? Pocas crías con harto cuidado parental. Eso es importante de la K. Son poquitas crías, pero con harto tiempo de acompañamiento. ¿Ya? Mientras que acá la estrategia R son muchas crías, pero con poco acompañamiento. ¿Ya? Es como que los dejan botados al tiro los pobrecitos. ¿Ya? Así como, hazte fuerte el tiro. Así que no los cuidan mucho. ¿Ya? Son desnaturalizados. Bien. Hablemos de las curvas de sobrevivencia, que igual se relaciona un poco con el tema anterior. ¿Ya? Esto, como que podríamos decir que tienen 3 patrones como básicos. Y las que se usan en varias preguntas de esto, así que la idea es que la mantengan bien. ¿Ya? Aquí me preguntan, otra cualidad es que duran más tiempo, me refiero a la estrategia acá. Sí, son organismos más longevos, y eso lo vamos a ver ahora. Bien, acá podemos ver que hay 3 curvas, no sé si se notan mucho, pero tenemos una curva, o sea, a ver, primero voy a explicar el gráfico. Acá en el eje Y, o eje de las ordenadas, tenemos la cantidad de organismos aproximados, digamos, obviamente de una población, ¿ya? O de una camada podría ser, por ejemplo. Y acá tenemos cuántos años duran aproximadamente. ¿Ya? Obviamente cada una de estas está unido, o sea, o relacionado relativo a la especie, porque hay especies que duran más que otras. ¿Ya? Bien, tenemos aquí una primera curva que es la tipo 1, que es la de más arriba. En esta curva número 1 vamos a ver que de todos los organismos que se obtienen, todas estas guaguas, la mayoría logra llegar a sus etapas finales. O sea, la mayoría logra ser longevos y que recién en sus últimos años empiezan a morir, la mayoría. ¿Ya? O sea, como que, si ustedes dan cuenta en la especie humana, como que si, a menos que tengan una enfermedad grave o algún accidente, las personas duran casi todas de 80 años aproximadamente hacia arriba. Y ahí empiezan a fallecer. ¿Ya? Como que hay un patrón, de todas maneras. Tienes la tipo número 2, que como que da lo mismo casi la edad, como que van disminuyendo los organismos. Es decir, tiene tantas posibilidades de morir pues siendo un huevo una vez, que siendo ya una vez madura. Ya como que no hay un patrón tan claro. Y tenemos otras donde los organismos que nacen son poquitos los que logran sobrevivir, y de esos que sobreviven en el tiempo son muy poquitos los que llegan a edades tardías, como en el caso de la mayoría de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una cantidad de semillas, de las cuales germinan un buen número, pero pocas de ellas permanecen en el tiempo hasta convertirse en plantas grandes, y mucho menos en árboles viejos y duraderos de miles de años. O sea, sí, hay unos que son mileniales. ¿Ya? Entonces ahí es donde nacen estas 3 curvas de sobrevivencia. La primera, ¿por qué duran tanto el organismo? Porque generalmente tienen un alto cuidado parental y son longevos, es decir, que la curva número 1 se estaría relacionando con la estrategia K. La curva número 2 tiene una mortalidad constante, así que no se relaciona tanto ninguna de las otras 2 curvas. Pero la curva número 3 se relaciona mucho con la estrategia R porque tiene una rápida reproducción, entonces tenemos muchos organismos iniciales. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Alguna pregunta de las curvas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Acá tenemos las tasas de crecimiento. Los peces, ¿qué tipo de curvas de sobrevivencia son? Los peces tienden más a ser la tipo 3, pero como 2 y 3 me imagino que dependiendo de la especie. Porque ellos de sus huevos que ellos producen, muy poquitos logran ser adultos. Pero hay especies que tienen más cuidado de esos huevos. Entonces depende mucho de la especie. Están como entre la 2 y la 3, pero no la 1. ¿Ya? Depende de la especie. Entonces, acá tenemos las tasas de crecimiento. Este concepto en realidad se relaciona mucho con historia, así que yo me imagino que ya lo han visto hartas veces, pero
¿Qué factores influyen en el tamaño de una población? Los factores que aumentan son los nacimientos y la inmigración, porque aumentan la cantidad de personas en una población. Y los que la disminuyen son la muerte y la emigración. Eso está muy fácil. ¿Hay preguntas de eso? Hay varias. Acá dicen el crecimiento humano es exponencial porque no para. Pero eso no es así, igual hay una capacidad máxima. Si tú te das cuenta, los humanos no nos reproducimos en grandes cantidades. Entonces no es, si bien está tomando un punto exponencial, como que, a ver, ¿cómo decirlo? En un inicio, claro, subió mucho, pero ahora la subida es cada vez más con menor pendiente. ¿Ya? Y eso nos muestra de que el crecimiento no es exponencial, sino que logístico. No significa que no pare de crecer, sino que la pendiente de crecimiento va disminuyendo en el tiempo. ¿Ya? Espero haber aclarado esa pregunta. Ya. Continuemos. Sí, qué buen aporte ese de Ingmis Ren. La diferencia con otro animal es que el ser humano puede aumentar la capacidad de carga. Claro, de hecho es cierto porque los humanos, no sé, construimos distintos tipos de edificios o cambiamos claramente, como dice, las condiciones para que podamos sostener más organismos. Pero eso no significa de que no tengamos un límite. O sea, el límite hay, pero se corre. Gracias, Ingrid, muy bueno tu aporte. Ojalá todos lo hayan leído. Bien. Factores que regulan el crecimiento. Bueno, acá por ejemplo están los densos e independientes, es decir, aquellas cosas que no tienen nada que ver con que somos muchos o pocos. Por ejemplo, esto está relacionado mucho al clima o a las catástrofes, porque eso no le importa si tú eres mucho o eres poco. Van a afectar nomás y los que vivieron y los que no, no. ¿Ya? Pero los densos dependientes tienen que ver con cuántos organismos yo tengo. Por ejemplo, el alimento se va a volver más escaso mientras más organismos hayan. ¿Ok? Entonces es distinto. ¿Ya? Lo mismo el espacio, el terreno, las guaridas, todo eso son densos dependientes. ¿Ya? Y mientras las guaridas se van acabando, entonces la capacidad significa que estoy llegando a mi capacidad de carga. Hay un concepto que a veces se confunde mucho, que es el de nicho ecológico. Y por eso hice este monito con una corbatita y ese bolsito para representar que el nicho ecológico es el rol que tienen los organismos en los ecosistemas, una especie. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, este pajarito no solamente vamos a evaluar qué es lo que come, sino también dónde vive, qué es lo que hace, su comportamiento, y todo eso es un nicho ecológico. Dos especies no pueden tener el mismo nicho ecológico, pero pueden estar superpuestos, es decir, que hay algo en lo que se parecen, algo que repiten, ¿ya? Y cuando ese nicho ecológico se parece mucho y hay escasez de recursos, podrían entrar en competencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, si este pajarito se alimenta de lo mismo que otro pajarito, entonces, si hace falta ese alimento, van a entrar en competencia. ¿Ya? ¿Qué cosa repito? Lo de nicho ecológico es el rol de una especie en el ecosistema. Con rol me refiero no solamente a lo que come, sino que también a todo lo que hace. Todo lo que hace, su comportamiento, dónde vive, todo. ¿Ya? Así que y no confundir con... Hay dos formas en que confunden este concepto, que es como nido o lecho, no sé. Y otra cosa con lo que lo confunden es con solamente de quién se alimenta. Pero no es solo eso, ¿ya? Sino que estamos hablando de todo lo que hace el organismo. Por ejemplo, ahí me están pidiendo un ejemplo que después le iba a dar más adelante, pero los elefantes, ellos no solamente comen lo que comen, sino que además ocupan un espacio en específico. Su comportamiento hace que, como son tan grandes, rompan muchos árboles, ¿ya? Entonces, todo eso involucra su nicho ecológico, ¿ya? Dice, igual puede definirse como su capacidad de adaptación y desarrollo en el hábitat. Influye en eso que tú estás diciendo, cielo azul, etcétera. Pero no es que sea esa la definición, ¿ya? ¿Por qué? Porque un organismo tiene un nicho,
independiente si está adaptado o no está adaptado. Tiene un nicho. Ya, eso. Por ejemplo, si yo junto dos especies de bivalvos, así como el chorzapato, ponte tú, que comen un mismo tipo de alga, eso significa que tienen una parte de su nicho en común, pero no todo. ¿Ya? A ver, como decía, nunca dos nichos van a ser iguales. ¿Ya? Nunca. Nunca se pueden superponer. Eso se excluyen entre sí. Pero podría ser que la especie 1 tenga cierta coincidencia con la 2. ¿Ya? En este trocito que pinté. Puede que coincidan en una parte de su nicho. Si coinciden y ese recurso en el que coinciden está, digamos, en escasez, entonces pueden entrar en competencia. ¿Ya? Dos organismos nunca tienen el mismo nicho, pero pueden compartir una parte del nicho, coincidir, superponerse, solaparse, pero no tener el mismo. No se puede ser el mismo. ¿Ya? Solamente pueden compartir una parte. O sea, nosotros los humanos nunca vamos a ser igual a otra especie. Lo que sí podemos es tener un rol similar a otra especie. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente tema. Que son las sucesiones. ¿Ya? Cuando los ecosistemas se forman, pasan por sucesiones. ¿Ya? La primera sucesión se llama sucesión primaria. Para que una sucesión primaria ocurra, el terreno debe ser virgen, o sea, no haber pasado nada antes de él. Estoy hablando de un terreno completamente nuevo, así que la sucesión primaria no es una cosa común. Por ejemplo, tendría que ser la formación completamente nueva de una isla. O sea, incluso bajo el mar iba a tener algo, así que estamos hablando de lugares que no tenían ningún organismo. Estamos hablando de eso, así que no es una cosa que ocurra todos los días. Si yo pudiera como llevarlo quizás a laboratorio, sería cuando yo hago estas cápsulas Petri, ya donde les pongo agar y ahí se supone que está estéril, no tiene ninguna cosa. Entonces los primeros organismos que llegan a vivir ahí serían la sucesión primaria. Pero esta sucesión primaria simplemente son los primeros colonizadores, ¿ya? Es decir, que no necesariamente van a vivir ahí por mucho tiempo, sino que son los primeros en llegar. ¿Ok? Eso es el primer concepto. El segundo concepto es sucesión secundaria. ¿Qué ocurre cuando un terreno, por ejemplo, fue dañado? ¿Ya? No es un terreno virgen, es un terreno dañado. Por ejemplo, con una erupción volcánica muere gran cantidad del organismo, pero no todos. O podría ser que incluso mueran casi todos, pero el tema es que ese terreno no es virgen, sino que tuvo organismos alguna vez, ¿ya? Y dentro de los que vivieron, llegaron a colonizar otros. A eso hablaríamos de sucesión secundaria. Generalmente en la PSU se muestra mucho con el tema de la deforestación. Si yo deforesto un lugar o sufro alguna quema excesiva, después ese lugar, aunque se muera todo, ya estuvo colonizado alguna vez. Entonces lo que venga a vivir después sería una sucesión secundaria, no primaria. Ahora, cuando los ecosistemas logran en el tiempo establecerse, ya es decir, estar bien, y las especies que viven ahí como que ya se definen claramente, hablamos de sucesión clímax. Clímax es lo máximo, cuando ya está estable un ecosistema. Ahí hablamos de sucesión clímax. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ir al Conquillío y ahí tenemos sucesiones clímax. ¿Ya? Porque ahí ya están más o menos definidas las especies, está todo más o menos establecido. Eso es una sucesión clímax. Pero si yo voy a China Muerta, donde se nos quemó el año pasado en el verano, o antepasado, no me acuerdo ya, ahí estaríamos hablando de sucesión secundaria, porque murieron los organismos y ahora hay que repoblar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No?
Hablemos de la especie clave, ¿ya? La especie clave, a ver, espera. Clímax era cuando todos los nichos estaban ocupados. Chicos, nichos no son cosas que la gente ocupa, sino que cada organismo tiene su nicho, ¿ya? Los nichos sí están como establecidos, eso sí, están definidos, ¿ya? Bien, especie clave son los organismos que de alguna u otra manera tienen un nicho tan especial en el ecosistema que si yo los saco se me altera demasiado. ¿Ya? Cualquier organismo que yo saque del ecosistema me va a afectar de alguna u otra manera, pero los claves son aquellos que realmente influyen. No solo por quién se alimentan, sino como he dicho varias veces, por todo lo que hacen. ¿Ya? Como por ejemplo el ejemplo de los elefantes. Ya ellos son, no solo, o sea, su comportamiento, por ejemplo lo que comen, a veces las semillas van quedando en otras partes, las semillas de lo que comen, entonces si no están los elefantes el ecosistema se va a la mugre, ¿ya? Sí, lo voy a guardar, chiquillos, así que no se preocupen, ¿ya? Porque no quiero hacerlo de nuevo. Quiero hacer otro tema más adelante, así que van a quedar guardados. Bueno, también la especie clave son organismos que en el fondo alterarían completamente la identidad de un ecosistema si yo los saco. En Chile tenemos el ejemplo de la yareta. ¿Ya? La yareta es un organismo que es una plantita, pero que no solamente tiene el rol productor, sino que además como que almacena agua, como una esponjita. Entonces también le da esa propiedad en el desierto. Los productores son especies claves de por sí, porque sin productores yo no tengo ni una cosa, ¿ya? Pero hay productores más clave que otros. O sea, si yo tengo un lugar, por ejemplo, una selva. En una selva hay un montón de productores, entonces no todos podríamos decir que son especies clave, ¿ya? Sí, llevo 1 hora más o menos. No pensé que iba a ser tanto rato. Por eso me duele mi vocecita. Ya. Por último, biomas de Chile. Ya. Repito lo de la especie clave. La especie clave es una especie que su nicho es, ¿cómo lo dice? Clave para un ecosistema. Su pérdida o su desaparición haría que cambie la identidad de ese ecosistema. Lo dejaría completamente patas para arriba, por decirlo de alguna forma. Veamos los biomas de Chile. Esto es mucho más rápido, ¿eh? Casi no entra. Bueno, hay que decir que Chile tiene un alto endemismo. ¿Qué es endemismo? Que tiene muchas especies que son solo de Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos muy limitados por el agua por un lado, por la cordillera por otro, por el desierto por otro y por la Antártida por otro. O sea, estamos como una isla. Así que por eso nuestros organismos no salen mucho. Por eso tenemos un alto contenido de endemismo. Pero al mismo tiempo, aunque ustedes no lo crean, Chile es poco diverso. No tenemos mucha variedad animal, ni vegetal, ni de una cosa. ¿Por qué? Porque como estamos encerrados tampoco llegan. O sea, no se van ni llegan. Por eso tenemos muchos que son solo nuestros, pero también tenemos pocos. ¿Por qué? Porque no dejamos que entren, ¿ya? Pero eso igual es bueno porque nuestros ecosistemas están bastante como controlados y estables. Además, en Chile tenemos el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, que hace un gran trabajo en las aduanas evitando que lleguen especies foráneas porque ellas pueden llegar a alterar los ecosistemas. ¿Ya? Lo que sí tenemos es muchos ecosistemas distintos. Por el largo que tenemos, hace que tengamos muchas diferencias. Aquí hay algunas especies endémicas de Chile, solo para nombrárselas. ¿Ya? Ahí tenemos la chinchilla, la ranita de Darwin, ¿ya? Algunas florcitas, loro choroy, delfín chileno, ya que son chilenas. ¿Ya? ¿Qué es un bioma? El bioma es un poquito más que ecosistema. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, yo puedo hablar de un ecosistema acuático de un mar, o sea, de un mar, de un lago. Yo puedo tener un ecosistema ahí. Pero afuerita del lago es otro ecosistema que no es del lago, pero que está en el mismo sector. ¿Ya? Cuando yo junto muchos ecosistemas que tienen propiedades de, por ejemplo, fauna similar, vegetación similar y climas similares, cuando junto todo eso, armo los biomas, ¿ya? Que son como extensiones mucho más grandes de terreno donde tenemos similares características. En Chile tenemos 5 biomas principales, o más bien los más reconocidos, que son el desierto, que no creo que necesite tanta explicación, el matorral y bosque esclerófilo, que está en gran extensión del país, sobre todo en el litoral.
donde tenemos árboles que tienen la propiedad de que son generalmente perennes, es decir, que permanecen con sus hojitas todo el año y que además son de hoja muy dura, ya es lo que les permite como almacenar el agua por mucho tiempo. Tenemos el de selva, que lo que más hay, por ejemplo, acá en mi región es selva valdiviana, que lo encuentras generalmente en los cerros, incluso en el desierto puedes encontrar en algunas zonas, como en no me acuerdo si es reserva o parque, pero Fray Jorge. ¿Ya? Tenemos el bioma de cordillera, que tiene bajas temperaturas, y tenemos la estepa, que es una zona como intermedia entre el desierto y el matorral. Me están preguntando si se puede relacionar el tema de la cordillera con la especiación alopátrica. En cierta manera sí, porque la especiación alopátrica es la especiación que se da cuando hay una barrera geográfica. Entonces cualquier barrera geográfica en realidad podría participar en una especiación alopátrica. No tenemos seguridad de que haya participado, pero podría haberlo hecho. Eso es materia de mención para que no se confundan los de común. Ya. Y protección del medio ambiente, que ya es lo último y es súper fácil. Bueno, hay especies que están en peligro de extinción, se marcan con distintas señaléticas, por decir así. ¿Ya? Hay unas que están completamente extintas y otras que están en peligro. ¿Ya? Algunas de las cosas que influyen, aunque esta no tanto, pero influye sí en el cuidado de nuestro ecosistema, es el efecto invernadero y calentamiento global, que lo voy a poner aparte. El efecto invernadero es necesario, es bueno, nos ayuda. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en una zona muy fría. Los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera permiten que el calor no salga fácilmente. Pero como estos han aumentado, entonces la temperatura del planeta ha subido. Y eso hace que obviamente los ecosistemas se vean alterados. ¿Ya? ¿Qué gases tienen efecto invernadero? Bueno, incluso el agua. ¿Ya? Nadie está diciendo que sean gases raros, aunque sí los hay, ¿ya? Como estos. Pero hay gases tan simples como el vapor de agua y el metano, que son productos del comportamiento de los seres vivos. El tema es que han aumentado mucho en el tiempo. Y usted dirá, bueno, si no ha aumentado, ¿por qué hay gente que critica el calentamiento global? Y aquí quiero hacer una diferencia porque es como un mito. No es que se cuestione si hay o no calentamiento global. Lo que se cuestiona es si es antropogénico, es decir, si viene por origen del hombre. Eso es lo que se cuestiona. ¿Es el hombre el culpable o no lo es? ¿Ya? Porque muchos plantean que es por causa del humano en la mayoría, digamos, la mayoría. Y otros dicen, no, el humano aporta, pero no es la mayoría, sino que es un proceso normal. ¿Ya? Otro concepto importante es la eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? Es el proceso por el cual los cuerpos de agua se ven alterados con una gran cantidad de productores, lo que impide en gran parte que, por ejemplo, los organismos que viven aquí reciban luz, entre otras cosas. ¿Cómo ocurre? Ocurre por el gran uso de, digamos, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. De fertilizantes en los terrenos. Como hay tanto fertilizante en el terreno, ¿qué es lo que ocurre? Que con las lluvias y con simplemente el hecho de que baje ese material a las napas subterráneas, todos esos fertilizantes se van acumulando y van viajando por las napas, por los ríos, hasta llegar a los lagos, al mar. ¿Y qué hace eso? Que haya mucho fertilizante. Entonces las algas y otros productores aumentan en exceso en esos lugares. Eso es la eutrofización. ¿Ok? Ahí está la definición por si alguien la quiere anotar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Deforestación. Lo escribí a mano porque lo imprimí en blanco la muy lesa, así que, bueno, me quedó feo. La deforestación es un concepto que ocupamos solamente cuando es por acción humana, ¿ok? Que es la pérdida de bosques. Lo más que ocurre son talas y quemas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ocurre
una erupción volcánica y un bosque se pierde a causa de eso, eso no es una deforestación, ¿ya? Sino que es un accidente natural nomás. Deforestación es un término que usamos exclusivamente para la acción humana. Y tenemos las especies invasoras. En Chile tenemos más de 120 especies que no son nuestras y han llegado a ser puro atado, ¿ya? Como dice ahí, son especies introducidas desde otras zonas, las que amenazan a nuestras especies generalmente. Porque como yo les decía, Chile es muy endémico. En general, nuestra vegetación y todo son muy como tranquilitos, por decir así. ¿Ya? Como, no sé, nuestros animalitos son bien portados, nuestras plantitas son delicaditas. Y llegan estas otras especies de otros lados que, por ejemplo, vienen a Europa, donde hay unas condiciones climáticas extremas, y las vienen a poner acá, entonces se echan a todas nuestras plantitas, ¿ya? Porque les quitan el agua, todo. Bueno, entonces las especies invasoras hacen mucho daño. Me preguntan si los nutrientes también son fertilizantes. Todo fertilizante es un nutriente para las plantas, ¿ya? Porque en el fondo lo que buscan los fertilizantes es que la planta tenga más nutrientes para poder crecer más, ¿ya? Las especies invasoras son diferentes a las introducidas. Yo diría que no, o sea, podrías hacer la diferencia de palabras en que las invasoras son aquellas que llegan solas y las introducidas son las que traen digamos, en forma voluntaria a los humanos, pero al final son lo mismo. Ambas están introducidas, ambas son invasoras para nuestro espacio, ¿ya? Aquí tenemos algunas especies animales que están... son 27 más o menos las priorizadas en Chile, pero aquí hay algunas nomás, ¿ya? Tenemos el burro, tenemos el ciervo rojo, el bisón, la cabra, hoy no sé si se ve, el castor. Hay castores en Chile y están dejando las cosas en el sur. ¿Y saben cuál fue una idea que pusieron por ahí? Pero por supuesto fue broma, no crean que es verdad, pero traer osos. Porque los depredadores de los castores son los osos. Entonces, como no hay osos acá en Chile, sería terrible. Es terrible lo que hacen porque nadie se los come. Ya. Conejos. No la liebre, el conejo. Trucha arcoíris. La chaqueta amarilla. La cotorra argentina, el jabalí. Aquí vienen algunas plantitas. Plátano oriental, obvio, su nombre lo dice. Ya tenemos el aromo, la retamilla, el dírimo, que está haciendo mucho problema últimamente y más encima es feo, por último fuera bonito. La rosa mosqueta, muy rica pero muy malila. Hierba del rocío, ulex, mostacilla negra y la zarzamora. Esas son algunas de las especies. Hay más, pero son muchas. Y bien, chiquillos, eso ha sido todo. Fin. Gracias por permanecer en mi video tanto rato y muchas gracias por seguirme y todo eso. Así que eso. ¿Alguna pregunta final? La pueden mandar, cualquier preguntita o detalle, mejor mándenlo al interno. Así que eso. Que estén muy bien y gracias.